Hola. Pues buenos días, soy Leticia Banzé, la Business Project Manager de Ardis Group Iberia, y a mi lado tengo a César, que se va a presentar él solo. Bueno, hola a todos, César, consultor en Reflex. LSGA somos una marca francesa, pero van a ver que estamos un poco por todas partes en Europa y deseosos de seguir creciendo en España. Hoy vamos a hablar de algo muy importante dentro de la e-logistics. Muchas veces entendemos por la e-logistics la última milla, pero no es solamente la última milla. Detrás de todo hay un SRA, un software de gestión de almacén que hace posible la entrega a domicilio y en OTIF, on time, in full. Digitalización. Proceso de compra omnicanal. Para hacer frente a estos nuevos desafíos, contar con una logística ágil, fiable y en tiempo real representa una ventaja competitiva para la empresa, que gana en calidad de servicio. Esta es la clave para la satisfacción del cliente. Ardis Group, creador e integrador del paquete de software Reflex, acompaña a las empresas durante la transformación de su cadena logística en sus almacenes, fábricas y puntos de venta. Nuestra solución informática de gestión de almacenes Reflex WMS está activa en más de 20 países y 1000 instalaciones y sigue creciendo a nivel mundial. Reflex ofrece una gran riqueza funcional y es robusta, flexible y accesible en web al 100%, lo que permite hacer frente a los retos del comercio electrónico omnicanal. De sterke punten van Reflex als WMS is voor ons dat het een volledig pakket is. Wij gebruiken het in al onze logistieke activiteiten, gaande van de goederenontvangst over de stockage tot de picking. Reflex est une solution qui est très puissante, dont les fonctionnalités sont très avancées. Het was zeer belangrijk om de juiste balans te vinden tussen snelle levering voor de klant en efficiëntie in het magazijn. En hierop heeft Reflex het antwoord geboden. On adresse aujourd'hui beaucoup mieux qu'auparavant ces dossiers à stratégie complexe de préparation de détail. Ça nous rend plus complet, ça nous rend plus compétents d'un point de vue logistique. Reflex, pour nous, c'est un outil qui est d'abord simple, accessible. C'est une solution clé en main. Reflex est très polyvalent, il va s'adapter à son client. Je compare ça à un couteau suisse. Nous avons avec Ardis une vraie relation de partenariat construite sur le long terme et nous accompagne dans notre processus de déploiement à l'international. C'est une réelle confiance qu'on a, c'est une réelle transparence, c'est une gestion globale, un seul contact, un call center disponible. En wij worden daarin zeer vlot begeleid. Les gens qui utilisent Reflex aujourd'hui, ce qui relève, c'est la simplicité de mise en œuvre, la puissance du logiciel avec aussi des technologies de pointe. Notre outil IC, on est le témoin. IC est le premier drone complètement autonome indoor et qui répond aux contraintes liées aux inventaires. Donc il vient ajouter la sécurité, de la rapidité, de la simplicité. Chez Ardis, l'innovation et la logistique sont forcément un couple indissociable pour l'avenir. En colaboración con nuestros clientes, nuestros equipos elaboran las soluciones logísticas del mañana. Esta iniciativa se basa en la confianza, la innovación y el compromiso. Pues sí, hoy vamos a hablar de un tema que es un tema muy importante, que es la gestión, un software de gestión de almacén, porque muchas veces se pone solamente hincapié en todo que es la logística de la última milla, pero detrás, como lo he dicho antes, el CRA juega un papel muy vital para hacer llegar vuestros productos a vuestros clientes en tiempo y en las condiciones las más pendientes que se hace para realizar para realizar una operación de e-commerce. Sabemos también que dentro del e-commerce hay una actividad muy clave en cuanto hay los productos en vuestra página web y el inventario que tenéis en vuestros almacenes. Es muy importante que los inventarios son muy optimizados y también una productividad detrás de todo esto. El CRA juega evidentemente un papel muy importante para todo que es la trazabilidad de vuestros envíos y también para cumplir los plazos de entrega.
queríamos enfocar también que al iniciar de una tienda online es muy importante elegir un SRA capaz de gestionar este tipo de flujo. A ver, entonces, cuando hablamos de un SGA, hablamos principalmente de los procesos que se realizan dentro de los almacenes. Estoy pensando facilitar las operaciones de recepción, de almacenaje, de preparación y de expedición. Pero lo que nos damos cuenta ahora en las problemáticas de e-commerce son la importancia, en primer lugar, de optimizar el stock. Es decir, tenemos almacenes que deben ahora gestionar miles y millones de referencias con diferentes características, con diferentes flujos y SGAs como Reflex van a proponer algoritmos de optimización de stock basados en las ventas, un análisis ABC o de la tipología de productos o incluso la volumetría de productos. En el caso que le vamos a hablar más tarde, veremos productos que son muy pequeños, que van en cajas, pero también productos grandes como los que mencionábamos antes, refrigeradores, televisores grandes, que también están siendo procesados con Reflex para preparaciones e-commerce. Terminaré diciendo, entre las funcionalidades básicas de un SGA, en las que les mencionaba antes, entre las potencias que vamos a presentar con Reflex, tendremos una fuerte capacidad de trazabilidad, es decir, que todos los procesos dentro del almacén y todos los datos que nos han sido transmitidos en los procesos, bien sean números de serie, número de lotes, fechas diversas, van a ser almacenados en Reflex a través de todo el proceso y mantenidos en cada una de las etapas del stock. Y luego tendremos toda la capacidad de procesar altas cantidades de volumen. La problemática en e-commerce es el número de líneas importantes. Yo trabajé mucho tiempo en empresas de 3PLs que trabajaban en comercio, en e-commerce tradicional. Pallets, teníamos que preparar containers que representaban una preparación de un día completo. La preparación era muy grande, pero al final era un solo destino y la diversidad de productos era muy básica. Era tomar una pallet, meterla en un container y expedir. Hoy en día en e-commerce nos encontramos con volumetrías muy similares, pero sin embargo este container que estamos cargando, este camión que estamos cargando, representa cientos de clientes, representa una diversidad de productos enorme y para el procesamiento, los mensajes que recibimos de los diferentes sistemas y que transmitimos, ya no es una confirmación de expedición, son 100.000 confirmaciones de expedición y 100.000 preparaciones confirmadas. César, a nivel de co-packing, ¿cómo Reflex gestiona el co-packing? Bueno, el co-packing es una de las funcionalidades de Reflex en términos de preparación. Vamos a poder, con una base del maestro de artículos bien programada, ser capaces de anticipar el volumen y hacer un cubing de lo que vamos a preparar. Es decir, a través de los pedidos que van entrando en el sistema va a comenzar a calcular el tipo de cajas que va a ser utilizado, el pallet que será luego utilizado para reagrupar, cuál es el tamaño del container y proponer en el almacén, primeramente, pues, la carga que se va a realizar, el tamaño que se va a realizar, los tipos de cajas que vamos a realizar y a integrarse con diferentes sistemas que pueden ser automatizados. Es decir, tenemos el caso de Bolt que veremos más tarde, donde el packing es a veces realizado por máquinas que Reflex comunica el volumen y el tipo de cartón que deben utilizar. A nivel de picking y de ubicación de mercancía, ¿cómo funciona un almacén muy caótico? Hablamos mucho de almacén muy caótico. ¿Qué significa exactamente? Pues similar a otros sistemas como Amazon, en e-commerce, cuando la diversidad de artículos es muy grande, solemos proponer sistemas de almacenaje dicho caótico. Es decir, que vamos a tener ubicaciones que serán multireferencias y donde el sistema solamente buscará una zona del almacén poco congestionada, bien sea por preparación o por estocaje en ese momento, para poner al operario que vaya a una ubicación y que almacene en ubicaciones multireferencias. La ubicación de multireferencias permite facilitar al operario el proceso de almacenaje y desde un punto de vista logístico nos permite primeramente optimizar el espacio. Vamos a conseguir ubicaciones que tendrán un peluche, una batería, una camisa, todo en una sola ubicación. Y segundo, por el retorno de experiencia que tenemos, el estocaje caótico, que de alguna forma explosiona todo el estocaje a través del almacén, permite luego resultados interesantes en preparación.
Porque cuando voy a preparar, me consigo que todos los artículos se encuentran esparcidos un poco por todo el almacén. Y luego lo que tengo que hacer es elegir una zona del almacén para preparar en la que me conseguiré todos los artículos a través de una distribución, vamos a decir, caótica. Muy bien. Y a nivel de, se habla mucho de mecanización dentro del e-commerce. ¿Qué nos puedes aconsejar? La mecanización es sin duda el futuro de estas operaciones logísticas. Yo he visto a través de los últimos años cómo se creyó en la mecanización, luego una parte donde hemos regresado hacia atrás para adelante en estos temas, pero hoy la robótica está avanzando mucho y yo lo veo con almacenes como los de e-commerce, como los de Bolt.com, que finalmente la apuesta es ir más y más y más a la automatización. Y nosotros estamos muy contentos de la propuesta de Reflex y lo notan nuestros clientes, la capacidad de integrarse con otros sistemas. Es decir, van a ver que es muy fácil, tenemos muchos puntos de entradas y de salidas en el sistema para comunicar con interfaces satélites. No solamente el IRP, que es obviamente el sistema central, pero toda la mecanización está conectada directo en Reflex por diferentes tipos de mensajes, pienso en SOAP, incluso hasta en web, mensajes de transmisión que pasan a través de Reflex. Hoy la mecanización es sin duda la apuesta de nosotros y Reflex se adapta a comunicar con otras interfaces. Muy bien, gracias. Ahora queríamos enfocar un caso de éxito. No sé si conocéis a Bolt.com. Bolt.com está considerado como el Amazon de Holanda. Tiene particularidad muy interesante que vamos a desarrollar durante la explicación de este caso de éxito. Y a la vez hay una historia detrás. Hay que saber que Bolt.com trabajaba con un operador logístico que tenía su propio SRA, WMS. Y con la complejidad y con el incremento de su facturación y su ampliación de gama, ha decidido de embarcarse en una nueva historia, es decir, quizás de reintegrar su propia logística, pero además de tener su propio sistema de gestión de almacén. Un poquito de historia de Bolt.com, como se puede ver, es muy parecido a la historia de Amazon. Bolt.com empezó con vender libros online y poco a poco se va integrando diferentes gamas de productos. ¿Por qué? Porque la demanda es muy importante y ofrecer productos de diferentes tamaños, pero también con diferentes, como puede decir, características para cumplir sus expectativas al marketplace. Como ves, son productos pues, muy diferentes. Se puede ver también que se pone a vender a un momento todo que es productos de segundo mano. Luego vende a través, como puede decir, atrae muchos vendedores dentro de su plataforma para otra vez ampliar sa gama y luego desarrolla una logistics muy importante, como vamos a verlo ahora mismo, donde los vendedores van a aprovechar sus capacidades. Y como todos, como Amazon, pues han empezado dentro no un garaje esta vez, pero una barraca dentro de un jardín. Como vamos a explicarlo, el crecimiento de la complejidad en el comercio electrónico, como me imagino vosotros lo vivéis todos los días, hay un crecimiento. Cuando tenéis un crecimiento de la facturación, tenéis también a la vez de ampliar la gama de productos, de todo tipo de productos, y también de integrar más a más vendedores. Y además queréis pues, potenciar vuestra marca dentro la web y crear nuevas propuestas de entrega. Toda esta nueva complejidad, este suceso, hace que hay que repensar la logística y sobre todo
el sistema de gestión de almacén. Vas-y. Ok, entonces el caso que hemos traído hoy es el caso de Bol.com. Como le decíamos, hay que imaginarse que Bol es el líder en e-commerce en Países Bajos. Es como referirse a un Amazon. De hecho, Amazon no ha podido implantarse en Países Bajos por la presencia de empresas como Bol.com. La complejidad acá era principalmente ser capaces de procesar 100.000 pedidos a la hora. De hecho, fue el principal argumento al principio de las discusiones con Bol, del challenge que representaría esta actividad, la diversidad de productos y luego, sin lugar a dudas, ser capaces de proponer una solución logística optimal de almacenaje, de preparación y de comunicación con las diferentes interfaces, de poder comunicarse con el sistema de correos holandés para anticipar la carga, para anticipar las diferentes cortes de los pedidos por zonas y la preparación en su globalidad. Tenemos aquí un mensaje del jefe de proyecto de Bol.com, quien hacía énfasis en, punto 1, haber conseguido una solución que de forma nativa ya cubría los procesos logísticos de e-commerce, ¿eh? Y segundo, la capacidad de haber comenzado con una herramienta estándar y haber podido poco a poco agregarles funcionalidades extras para adaptarse a las mejoras que ellos necesitaban en esos procesos. Agregar fotos, agregar pantallas, agregar otras funciones que se conectaban a la solución nativa global. ¿Qué tenemos luego? Tenemos una video para daros cuenta de cómo se presenta el almacén de Bol.com. Sí, bueno, entonces les decía, Bol.com, uno de los principales actores del e-commerce. Nosotros lo hemos comparado mucho a Amazon. De hecho, nosotros también tenemos operaciones con Amazon. Y masificación de preparaciones para lograr responder a 100.000 pedidos a la hora en el almacén más grande de ellos. Sí, mucho micrófono está funcionando. Mucho copaki, mucho trabajo en el maestro de artículos, mucho trabajo con los diferentes partners. Pienso sobre todo al sistema de correos local, que es el que realiza la principal parte de la distribución. Y Reflex comunica con el sistema para pedir números de paquetes, recibe confirmaciones de los paquetes, les informamos que los paquetes han sido cargados, nos informan que los paquetes han sido entregados. Finalmente, cuando trabajamos en e-commerce, lo que les decía de nuevo es que el detalle es muy importante, la fiabilidad del stock es sumamente importante, porque estamos comunicando a través del sitio web de Bol.com cuántos nos quedan en cada una de las referencias. Siempre nos están pidiendo fotos de stock actualizadas a la hora para poder actualizar en el sitio web la disponibilidad. Y luego, pues, comunicar a los clientes el estatus de la preparación. Hemos recibido el pedido, está preparado, ha sido cargado, ha sido entregado, e incluso gestionar pues, las anomalías. El producto viene de regreso, prepárame una preparación nueva para responder al problema del retorno, pues las complejidades de todo el challenge de e-commerce. Qué suerte de haber participado a este proyecto. Sí. Ahora vamos a hablar de realmente cómo se ha elegido a Reflex, sabiendo que Bol.com tenía su propio WMS, SRA, pero también tenía oferta de grandes editores de software de almacén. Y la verdad, han elegido a una empresa francesa ubicada en Grenoble, ahí en las montañas. Y vamos a hablar del porqué Reflex y del grupo Ardis y dónde están ahora mismo con este proyecto.
Sí, bueno, sin lugar a dudas, la selección del SGA fue una parte muy importante para ellos. Nosotros proveemos SGA a través de Europa y de diferentes sistemas, pero estamos conscientes de que cada vez que una empresa firma un SGA, pues está firmando un programa, una forma de trabajar que les va a impactar durante 5, 10 años como mínimo, cuando no es para la actividad global, vemos a largo plazo. Estábamos en competencia con otros SGAs, pues como siempre. Estamos convencidos de que uno de nuestros argumentos principales ha sido que teníamos una solución nativa que ya respondía a las operaciones de e-commerce. Sin lugar a dudas es uno de los puntos fuertes de Reflex y una de las razones por las cuales hablamos de e-commerce hoy con vosotros. Cuando pienso por esos estándares son masificación. Le decía antes, cuando estamos en e-commerce no es un cliente que te comanda un pallet, son 100.000 clientes que se comen la pallet y que esperan ser servidos a través de todo el país, a través de todo el continente. Entonces, sin lugar a dudas, haber comenzado con una solución nativa que les prometía también ser capaces de absorber la volumetría, el número de pedidos, diversidad de artículos, diversidad de tipologías, ha sido clave para que Bol.com se atreviese a aceptar nuestra propuesta. Pero no había solamente la cobertura funcional del software, había otras cosas. Pues sin lugar a dudas la capacidad de absorber la volumetría, como decía, y luego la solución nativa ya cubría las expectativas y también les mostramos que cada evolución sería posible. Si la secuencia de pantallas no convenía, pues podíamos cambiarla. Si hacía falta comunicar a la empresa de correos más pronto una información, pues podíamos adaptarla para enviarla antes, para enviarla después. Empezamos con una solución estándar que luego se ha optimizado con algunos detalles. Habéis trabajado en método Scrum. ¿Qué significa un Scrum Team? Bueno, la metodología, que es el punto 2, fue ágil, ¿no? Que es una metodología de desarrollo que ya nosotros tenemos en nuestro I+D en Francia. Pues se trata de imaginarse la solución global y hacer pequeñas etapas de desarrollo, de concepción, que se autorizan a tener el mínimo de las necesidades y estar abiertos siempre a entregar un producto que funciona y agregarle luego funcionalidades extras, trabajos extras para llegar hasta el último detalle de la función que estamos buscando, pero siempre empezando con una función central. Hemos trabajado también utilizando un POC que se traduciría como Proof of Concept o un prototipo. Ellos nos pidieron que pasáramos unas semanas entendiendo sus procesos actuales y que les presentáramos un prototipo del proceso. Lo cual en esa parte trabajé bastante, compartí con ellos y pues unos días después configuramos Reflex 100% estándar y les presentamos cómo funcionarían los procesos en Reflex. Las pantallas, los procesos, los mensajes. Y gracias a haber hecho este Proof of Concept, rápidamente pasamos a un primer Go Live. El primer Go Live era, tomemos un almacén de nuestros almacenes, pongamos Reflex y pruébenos que vamos a tener la misma productividad o mejor. Y una vez que el primer Go Live fue validado y que funcionó, de hecho era para un almacén que trabajaba también con tipología de productos grandes. Antes estábamos hablando de esta problemática, de tener televisores, de tener frigoríficos, pues era justamente el challenge que teníamos en este almacén para responder en e-commerce. Pues entonces una cobertura funcional estándar muy completa y nativa a nivel e-commerce y si podemos resumir un trabajo de equipo muy abierto y muy abierto también en los métodos de nueva metodología de trabajo como el Scrum. Sí, y como decía, nuestro I+D trabaja en esa filosofía y solemos integrar a nuestros clientes, es decir, todos los diferentes procesos y las evoluciones de los procesos vienen del terreno, trabajamos con nuestros clientes y cuando hay cambios que nos parecen pertinentes, pues suben a la I+D para ser integrados en las diferentes evoluciones del producto que llevan a cabo unos 2-3 veces al año. Entonces, 2-3 veces al año el producto evoluciona
con los que vienen del terreno. Y gente como Bol.com entendió eso muy bien y, bueno, suelen venir a Francia una vez al mes para trabajar con los equipos de I+D, para sentir que todas sus evoluciones son tomadas en cuenta correctamente. Pues muchas gracias por esta experiencia, César. Ahora es la hora de resumir, ¿eh? Realmente el valor de Lyri una SRA para tu tienda online. En pocas palabras. Bueno, el challenge de e-commerce es la volumetría. Es que vamos a ver que comencemos vendiendo 100 productos a la semana, luego serán 1000 a la semana, y luego serán 1000 a la hora, y luego serán 10.000 a la hora. Y lo que necesitamos, y sin lugar a dudas la primera capacidad de Reflex, es la capacidad de procesar un número importante de líneas a la vez, de integrarlas, de tener procesos nativos que entienden las complejidades del e-commerce. Me refiero a masificar preparaciones, a segmentar por tipología de productos, a anticipar el tipo de cargas, es que me voy por un container, es que me voy por una paquetería de correo estándar, etc. Y van a tener un producto que, como les decía, nativamente ya responderá a las necesidades, pero que tendrá puntos de entrada de personalización, de configuración de personalización, pero también entradas de desarrollo para cambiar cosméticamente algunas cosas, colores, tamaños, pantallas, pero también ir al fondo de algoritmos y agregarles la pequeña parte que le hacía falta a una operación en particular. Entonces, si habrá que resumir, una solución sólida, sí. Una ergonomía muy fácil, una herramienta muy fácil de utilizar. Una autonomía también del personal, porque me imagino que el personal de Bol.com querría también desarrollar sus propios específicos. Sí, también. No. Sí, sí. Hoy en día pues, está la parte de los operarios que se sienten cómodos con la herramienta, un par de pantallas táctiles, visuales. Y luego, cierto, el cliente hoy en día pues, también hace sus propios desarrollos y forma parte de la solución que les damos. Les damos el producto y también les podemos dar la llave para hacer sus desarrollos internos y personalizaciones internas. Y yo creo que también, sobre todo, una capacidad para responder a futuros retos, me imagino, porque Bol.com no Sigue se va creciendo. a quedar así. No, vienen nuevos almacenes. Pues muchas gracias, César. Gracias, chicos. Y gracias a vosotros. Gracias.